Acompañan a Club Minero Milisic, YPF, Pan American Silver, Challenger Exploration, Lundin Mining, Banco San Juan, Grupo AGB, Veladero, Newmont Cerro Negro, PwC, Capmin, Cámara Argentina de Proveedores Mineros, CAEM, Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Live, Mansfield Minera, Golden Arrow, McEwen Copper, Abra Silver, Proyecto Mara, Glencore Pachón, Minera Exar, Río Tinto Rincón, Inquinat. Ernesto Kusianovich, poliarquía, pero fundamentalmente un gran observador, un gran mirador, alguien que ha refrescado permanentemente todas y cada una de las observaciones y de la forma de ver la vida. Habíamos comenzado hablando mientras vemos llover bárbaramente de otra lluvia, la que se había iniciado en Jujuy, por ponerle una prelación, ¿no? Con motivo de todos estos problemas sociales que terminaron poniendo en el medio del fuego a la minería y al litio, con otro fuego cruzado, que es el tema de la discusión por la renta. Bueno, todas cuestiones muy atravesadas por las profundas contorsiones que tiene la Argentina. Y entonces habíamos quedado a decir, hablamos en alguna oportunidad con Ernesto y me dijo, mira, tengo muchas cosas para contar. Y me dijeron que en este seminario del litio tan concurrido que hubo en Salta, ya estuviste contando cosas que queríamos compartirlas acá en Club Minero. ¿Cómo no, Dani? Bueno, sí, después de ver esta tormenta y de la otra tormenta del lunes, es como un poco difícil venir con pequeños aguaceros, pero lo cierto es que sí, yo creo que lo que ocurrió en Jujuy tiene que ver un poco con un cambio de época. ¿Qué quiero decir? Bueno, el sector se venía quejando, se venía diciendo que no le prestaban atención, que siempre el conflicto estaba detrás de ellos, que los gobernadores, que el gobierno, que todos los problemas macro que afectan a la minería como afectan a los otros sectores también. Y un día se puso de moda, apareció en la escena política. Hoy, si querés un dato general, la minería y el litio en particular, o el litio o con el litio, están en el mejor momento de la relación del público, de la opinión pública con el sector. Nunca antes en la historia hubo tanto, digamos, comentario, tantos dirigentes políticos, artículos en los medios nacionales, campaña electoral. Por primera vez la minería está en la campaña electoral, antes se le escapaba, ahora no. Y todo eso a lo largo del año, es decir, no tiene que ver necesariamente con las elecciones nacionales, pero sí con las elecciones provinciales, donde, claro, obviamente, si estaba en el centro, ahora vamos a ver si podemos, como dicen en la cancha, aguantar los trapos. Es decir, esto era lo que estábamos buscando, notoriedad, reputación, centralidad política, sí. Y el sector tiene que estar también preparado para poder asumir ese nuevo rol. No quiero decir con esto que vamos todo el mundo a tener que hablar y comentar, pero ya tiene una presencia y un protagonismo que las elecciones provinciales la han mostrado, que las elecciones paso, las primarias también, en plena campaña apareció.
a excepción de un candidato que paradójicamente es el que ganó la elección el domingo pasado, las elecciones PASO, del cual se tiene muy poca referencia. Y en realidad la pregunta es, ¿el sector minero tiene alguna referencia con respecto a lo que piensa uno de los fuertes candidatos a llevarse el título en las elecciones de octubre? ¿Sabemos de quién se trata? Pues sabemos muy bien en el caso digamos, del sector que responde a Bullrich, del sector que responde a Larreta. Conocemos incluso las posiciones de los sectores políticos más reticentes o detractores, pero ¿quién es el referente del sector minero de Milei? ¿Con quién se puede hablar? ¿Es necesario hacerlo? ¿No es necesario? Yo creo que este cambio de época, como dije al comienzo, es un desafío importante, diferente a los que ha tenido el sector, yo diría, en la última década. Tiene menos que ver con la conflictividad, tiene más que ver con la incertidumbre, pero ya no la incertidumbre general de toda la economía, de todos los sectores productivos, donde se incluye la minería, sino con muchos interrogantes que tienen que ver con el sector también. Hay una aceleración de partículas notable, que las agendas van cambiando, porque bueno, venimos en un frenesí global, ¿verdad? Que hasta, como decían los historiadores, el siglo XX no comenzó hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, el siglo XXI tal vez no hubiera comenzado, no haya comenzado hasta la cuarentena, la pandemia, el coronavirus, y después, bueno, una sucesión de cuestiones, con foco obviamente en las tensiones China, Rusia, Occidente. Hablábamos al comienzo de este programa en un dato no menor, que es en Sudáfrica, este 22, una gran cita expansiva con la incorporación de Irán, bueno, y una lista de espera notable, entre otros de la Argentina, ¿cierto? A partir del actual sesgo político, ¿no? Todo esto ha ido mutando también el rol de la minería en el mundo, con reflexiones que son interesantes de compartir con el sector, que muchas veces uno quisiera que fueran un poco más dinámicas, que es, bueno, van a morir los fósiles y ahora vamos a estrujar los recursos geológicos, ¿cierto? Todo eso va a crear una serie de tensiones, ¿no? Por el agua, por el aire, por los intercambios desiguales, por el rol de los países. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo habría que prepararse? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cómo hay que prepararse? Creo que tiene que ver primero con aceptar este rol, para no darle tanta dramatismo, semiprotagónico. Es decir, viste que en las entregas de los Óscares siempre el de reparto no tiene tanta importancia. Bueno, la minería entró en el actor de reparto y dependiendo del propio actor, si funciona muy bien, la próxima nominación será el actor principal. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Está el sector para asumir ese nuevo rol? Ya no está en el montón. Insisto, ha estado muy, muy presente en la campaña, lo estará, ha estado en las expectativas económicas. Y ahora yo creo que cuando nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, vos mencionaste a la historia. Bueno, yo soy historiador de formación y lo primero que recomendaría es utilizar la historia solo para hacer un diagnóstico y no para planificar. La minería tiene que comenzar a mirar escenarios a futuro, a nivel local, comunidades mineras vinculadas con las operaciones, a nivel provincial, comportamiento corporativo de los gobernadores en relación a esa defensa de sus recursos naturales frente al Estado Nacional, y por supuesto el escenario nacional, que es un poco lo que decía antes, el escenario el cual la minería comparte sus preocupaciones con otros sectores, ¿no? Las retenciones, la liberación, la posibilidad de exportar divisas, las inversiones, etcétera, impuestos, etcétera, etcétera. Ese escenario nacional está compartido con otros y se puede dialogar en otros espacios, como por ejemplo la UIA, pero los escenarios provinciales no, y los escenarios locales mucho menos. Hace muchos años atrás, hace una década atrás, justamente para CAEM, hicimos un estudio muy interesante donde medíamos la percepción de la minería a nivel local, a nivel provincial
¿sí? Y a nivel del AMBA. Y era interesante encontrar que la relación que había entre el AMBA y la provincia era muy parecida, y la gran distancia que marcaban con las preocupaciones a nivel local decían que era otro universo. Bueno, hoy yo creo que gracias a este avance y el posicionamiento del sector, lo local y lo provincial están un poco más unidos, y lo nacional, el AMBA, la provincia de Buenos Aires, un poco más alejado, que también es un trabajo que hay que hacer porque, como suelo repetir, la provincia y la ciudad de Buenos Aires representan el 46% del peso de la opinión pública nacional, y eso, la provincia de Buenos Aires renueva 35 diputados y Catamarca renueva 3. Entonces eso también tiene un peso importante. Pero bueno, hay que comenzar a mirar esos escenarios. No solamente ver qué va a pasar en octubre, sino también después de octubre qué va a pasar. No solamente ver qué va a pasar en noviembre o el 10 de diciembre. Ayer estaba charlando con un colega y le comentaba que de alguna forma yo estoy seteado para marzo del 24. Ya estoy en Toronto pensando qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Sí, pero los eventos no ocurrieron. Bueno, pero tengo que empezar a planificar y a mirar los distintos escenarios y no quedarme con uno. La minería tiene un grave problema en ese sentido, Dani. Siempre cuando van a proponer algo, proponen de una manera muy simple. Un solo escenario, una sola respuesta, una sola salida, una o dos alternativas, y nunca 5. Por ejemplo, que es importante porque de alguna manera con eso uno puede ir pensando qué responderle a las comunidades, qué responderle a los gobernadores y qué responderle a las casas matrices, donde la preocupación está también frente a la situación nacional y provincial. De manera que no es tan difícil. Yo creo que hay que parar. Esta es una oportunidad, esta oportunidad de incertidumbre con respecto a los resultados de las PASO y la tormenta Milei. Es una oportunidad excelente para pensar también en términos de lo que es la política y la minería. ¿Cómo será en esos distintos niveles? Pero no un escenario, sino varios escenarios. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, si vos tuvieras que decir, bueno, voy a hacer un draft, un borrador de cuáles son los 2 o 3 escenarios madre hoy, siendo 17 de agosto, Día del Libertador? Bueno, tenés, para comenzar, una fuerte posibilidad de que a nivel nacional la política nacional y la economía dependan de un candidato como Milei. Tenés a un candidato en la ciudad de Buenos Aires importante, con su 8% de peso de opinión pública nacional, con otro, que digamos es por ser en un escenario podría eventualmente ser, por los números de las PASO, Jorge Macri. Tenés en la provincia el resabio de lo que pasó, un fuerte candidato con buenas posibilidades es Kicillof, y tenés en la provincia X, vamos a suponer, de Catamarca, como cité recién, a alguien como Jalil. Entonces, ¿qué vas a hacer en un escenario así? ¿Vas a estar en el medio del tironeo? ¿Te vas a girar para el lado nacional, provincial, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires o la provincia que te corresponda? Ese es lo primero que yo diría. O sea, ¿cómo me sitúo en ese mapa de incertidumbre, pero también cómo me sitúo en el eventual mapa político de la Argentina? Y en segundo lugar, mirar un poco las preferencias políticas y electorales personales con las preferencias políticas e institucionales de las operaciones o de las empresas. Si hay alguien que vota la opción de Juntos por el Cambio, esa opción de Juntos por el Cambio tiene que ser claramente diferenciada de la opción que le corresponde en relación a su operación. ¿Qué quiero decir? En este evento que vos mencionás, en la inauguración, los 3 gobernadores, Morales, digamos, de manera remota, pero Sáenz y Jalil de manera presencial, dijeron, bueno, estamos fuertemente unidos, somos dirigentes, gobernadores de distintos partidos políticos y nos enfrentamos al avance del Estado Nacional en relación al litio, todos esos proyectos de nacionalización, bla, 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 bla. Y el sector está contento. Yo diría, ¿seguro? Eso tiene un precio, eso tiene un costo, no es gratuito en nombre de la soberanía de la provincia. Hace unos años atrás, me acuerdo, le decía a un colega en San Juan que me preguntaba cómo podía ser la relación del sector con el exgobernador Gioja, y yo le decía, depende de la cantidad de votos. Si tenés un Gioja ganador con 50%, es un precio, un costo, un diálogo distinto al que tenés cuando
hay un gobernador con 68%. Los oficialismos han ganado, y en las provincias, y probablemente también se repita en Catamarca, han ganado en las provincias de litio al menos. El interrogante es las provincias no litio, como San Juan y Santa Cruz, donde los oficialismos no han ganado. ¿Vamos a seguir desde, por ejemplo, Buenos Aires pensando que el trato tiene que ser igual? No, hay un cambio importante. Gran signo de interrogación con respecto a Vidal en Santa Cruz, mediano signo de interrogación con respecto a Orrego en San Juan, y en Salta, Jujuy y Catamarca veremos cuánta de esa unidad se mantiene en nombre del litio, que por supuesto tiene un costado, digamos, también político. No lo hacen, insisto, pues por la soberanía y etcétera, etcétera. Es interesante cuando nosotros le preguntamos a la población en Jujuy, Salta o Catamarca la relación de litio-desarrollo, litio-trabajo, litio-soberanía. Soberanía siempre queda en el último lugar. La gente dice desarrollo y trabajo, y eso es un poco lo que va a comenzar a mirarse desde las gobernaciones. Y hay otro, ya que fuimos bajando por el mapa, y estamos hablando referenciado con la transición energética, la electromovilidad. Bueno, está esa otra gran promesa del cobre, del cual vos te has ocupado bastante también. Todos nos hemos ocupado, ¿cierto? Porque bueno, es una fruta de mucha más lenta maduración, de unos volúmenes impresionantes, como que están signados por una serie de globalidades que ya todos conocemos. Allí, ¿cuál es la mirada? ¿Cómo se perfecciona estas disputas, estas pujas y esta relación con la sociedad con algo que va madurando tan lentamente? Es muy interesante, y eso es a lo que iba, Dani. Es muy interesante la pregunta, el planteo, porque definitivamente lo que estamos diciendo es que se terminó el tratamiento de la minería como minería. Yo siempre dije, no hay minería argentina. ¿No? Hay minería en cada provincia. Ahora digo, hay minería en cada yacimiento. Es decir, vamos a continuar con las prácticas, soluciones, miradas que teníamos para el sector aurífero, para el cobre, y del cobre con el oro para el litio. ¿Son iguales? No, ya hay diferencias. Para comenzar, esta metáfora de la maduración es un hecho. ¿Vamos a manejar las expectativas del cobre igual a las del litio o igual a las del oro? No. Pero hay que volver a reflexionar en torno a eso. Yo te digo, en el caso particular del cobre, la expectativa que crea es una expectativa que está siempre alimentada por falsas comparaciones. Yo soy una de las personas que en general evito tratar de comparar la minería del cobre potencial de la Argentina con la de Chile o con la de Perú. Para comenzar, situaciones políticas distintas, país centralizado, unitario versus país federal. Segundo, la maduración, digamos, en Chile estuvo sostenida por un Estado importante, participación de Codelco, y en el caso peruano por una larga tradición de proyectos que quedaron en ciernes y que de a poco fueron avanzando, y otros siguen quedando en ciernes. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ser el tercer productor de cobre del mundo detrás de Chile y Perú? ¿O queremos que efectivamente avance una agenda que es muy diferenciada, es muy diferente? O sea, yo lo que veo, por ejemplo, en San Juan, Dani, con el tema de oro y cobre, es el peso y la importancia política que tiene el sector de proveedores y constantemente tratando de... Yo creo que, honestamente, el tema proveedores no tiene una solución. No tiene una solución, porque es un problema político que se resuelve de manera política. Y la resolución siempre será temporaria, porque es como vos decís, partículas que se mueven. Bueno, partícula importante que se mueve en el mundo de los átomos mineros es el de los proveedores. Ahora, ¿es igual que en Jujuy? No, en Jujuy aparecen otras partículas, comunidades indígenas, que es un 8% de la población en Jujuy, mucha más de la que uno creería, por ejemplo, en la comparación con Neuquén, que uno cree que en Neuquén la población indígena es superior. No, Jujuy es mucho más. Jujuy es la provincia que tiene el porcentaje más alto. ¿Estamos preparados para responder a esas nuevas demandas? No lo sé, no estoy muy seguro. ¿Estamos preparados para mirar un poco los electorados en esas provincias? No lo sé. ¿Alguna vez con motivo de... Recientemente hay algunos cambios de opiniones que tuvimos con gente de Perú,
tu Pues país, hay tu mucho- país hay mucho de origen, de mucho decían relación. qué miradas diferentes entre, bueno, aquello que decía Lito Nevia, la historia la escriben los que ganan, pero bueno, hay veces que Dios escribe derecho en renglones torcidos, se tuercen los renglones y aparecen, ¿cierto? Demandas, bueno, demandas, es decir, socialicemos un poco el debate, ¿no? Digamos, Sí, bueno, claro. ¿por qué de repente Milei, a quien 9 de cada 10 sufragantes no conocen, ¿cierto? O dicen, bueno, no, nada, me voy a hacer entender de las factibilidades y las viabilidades, ¿cierto? Sí, que simplemente lo que voy a decir es, hasta aquí llegamos con lo conocido. Bueno, Pedro Castillo en su momento es una forma de decir, hasta aquí llegamos con lo conocido. Jair Bolsonaro es otra forma, bueno, López Obrador, Gustavo Petro, ¿cierto? Boric en Chile, de alguna manera también. Sí, ¿cierto? ¿no? Decir, bueno, hasta aquí ha llegado un tema, en el medio pilla a un sistema de pensamiento y de metodología que muchas veces al interior de las corporaciones y del mundo de los negocios, la duda está como punida, ¿no? Es decir, no pongamos, digamos, no pongamos sombra ahora que nos está yendo bastante bien. Mirá que hay contratos, hay inversiones, vienen chinos por acá, vienen los americanos que no quieren que vengan los chinos, los ingleses que no habían venido nunca, los australianos que se habían ido a la Argentina han vuelto. Pero claro, después aparecen las preguntas, es ¿cuán sostenible va a ser esto en el tiempo, verdad? Y en la proyección de decir, bueno, porque estamos hablando siempre de minería. Hay casi como una ley de la gravedad. Cuando pasó de proyecto a mina, estuviste perfecto, ¿no? Pero cuando estás en proyecto, sos una plantita que cualquier viento, cualquier lluvia, valga la metáfora de hoy, se la lleva por delante. ¿Cuánta apertura mental hay para ver estas acechanzas? Dani, sostenible en el tiempo. ¿No es una expresión anacrónica hoy? Claro. ¿No? Que ¿Qué es sostenible? Es una contradicción con lo que acaba de decir del tema de la aceleración de partículas. Exacto. Entonces, ¿qué es sostenible en el tiempo hoy? Cuando hace una semana atrás teníamos un pronóstico electoral, y no culpemos a las encuestadoras solamente, hago me culpa si querés, pero claro. no las culpemos, cuando en realidad no estamos terminando de interpretar esto que vos decís. Se acabó este tiempo, empieza otro. Ahora, ese otro es sostenible en el tiempo. ¿Cuánto de la minería ha sido sostenible en el tiempo? Y hasta hace una década bastante. Y por esa razón vamos a creer que se va a seguir sosteniendo en el tiempo de la misma manera. Yo creo que ahí está la mirada, no digo mirada de corto plazo, estoy diciendo mirada atenta a lo que ocurre. Mirá, estuve reunido con un pibe muy interesante de una consultora que hace lo que se llaman las conversaciones. Agency creo que se llama, Martín Hassan, no sé si lo conoce. Charlando con él, descubrí que efectivamente las conversaciones online de lo que ocurre, por ejemplo, en el sector minero, son quizás tanto más importantes de lo que nosotros hacemos en términos de opinión pública con encuestas que son como fotografías que a los 2 o 3 días se transformaron, porque no son sostenibles en el tiempo. ¿Qué es sostenible en el tiempo en minería hoy? Lo único que ha sido sostenible en el tiempo, lamentablemente, son las inversiones. Los gobernadores, las actitudes, ¿son sostenibles en el tiempo? Sí, cuando haya reelección. No sé si, por ejemplo, este comportamiento de los 3 gobernadores de litio, Jujuy, Catamarca, esta amistad que ha creado, se va a sostener en el tiempo con un escenario como el que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Se sostendrá? Sí, se sostiene en el tiempo con este gobierno, con otro gobierno se sostendrá, no. ¿Y qué vendrá? No lo sé, pero tenemos que comenzar a buscar las alternativas y los escenarios que nos digan, o las distintas posibilidades de comportamiento. No es tan difícil. Ahora me dice, sí, pero ¿qué pasa si ninguna de las 5 alternativas es la que, bueno,
Bueno, nos quedamos en casa, prendemos la tele y vemos la final de la Champions, no sé. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con esto que vos decís, de cuánto de todo eso terminó, cuánto de todo eso está por comenzar. En el caso particular de la minería, las buenas noticias, para comenzar, es que los oficialismos en los lugares donde ha sido funcional y ha acertado con sus decisiones, ha marcado. Ahora, no ha sido en todas. Digo, Chubut cambió de mando, Santa Cruz cambió de mando, San Juan cambió de mando. Probablemente no cambie fuertemente. Sí. Pero, digo... Bueno, al comienzo de este programa, cuando vos venías bajo la lluvia, yo abría con el fenómeno de Santa Cruz, donde ahora hay un electo dirigente petrolero que no es amigo de la minería. Él y su grupo, ¿no? La conformación. Entonces, ahí donde comienza a complicarse, que dicen, bueno, pero acá teníamos un desarrollo, sí, pero ya no lo tenemos, ¿no? Pero ahí voy, Dani, cuidado, porque ahí es donde yo digo, no era amigo de la minería, no es amigo de la minería. ¿Puede serlo? Sí. Claro. Sí, puede serlo. ¿Cómo? Pensemos cómo. Tenemos que comenzar, vuelvo nuevamente a lo sustentable en el tiempo. Su enemistad, la enemistad de Vidal con la minería, ¿es sostenido en el tiempo? No. ¿Por qué? Porque era enemigo cuando no era gobernador. Ahora que es gobernador, por ahí se hace amigo y muy amigo, ¿no? Recordarás el vuelco que dio en Perú Humala cuando el sector le mostró los números y le dijo, si usted es antiminero, lo respetamos, pero miren estos números, qué interesante, y el tipo dijo, qué bien que está esto. O Morales en Jujuy, que se convirtió, aunque no lo querramos, en uno de UCR, estoy hablando, Morales, presidente de la UCR, en el defensor, entre comillas, ventrílocuo más importante que tuvo el litio en los últimos años, en la última década. Y no fue gratuito. Hablé con la gente de Exar, hablé con la gente de Orocobre, y ellos dicen, sí, tuvimos un laburo, y laburaron, y lo lograron, y lo convencieron, y hasta cruzar. Ahora, no termina ahí el trabajo, porque después hay que empezar a ver cuál es su sentido de amistad, ¿no? Siempre digo, para el litio lo que se espera es ese viejo tema de Serú Girán en Peperina que dice, te amo, te odio, dame más. Ese es un poco lo que va a pasar, sí. Unas veces así, otras veces de otra manera. De manera que... No, lo que estoy diciendo es medio Bauman, todo líquido. Sí, todo líquido. ¿Qué es lo sustentable? No lo sé, pero tenemos que ser suficientemente sagaces para comenzar a avanzar en ese terreno. Ernesto Kusianovich, Poliarquía, gracias por haber venido. Ha sido un gusto estar contigo. Muchas gracias, Dani. Un abrazo.